cuando tú lees un libro, te transporta a mundos imaginarios, te activa la imaginación, te hace soñar. Y es muy importante que no olvidemos que un libro es siempre lleva dentro con una gran historia que compartes y que vives y que la guardas en casa o en una biblioteca, donde tú quieras, pero siempre la llevas. Bienvenida. Hoy tenemos aquí a nuestra escritora Esther Cañadas. Muchísimas gracias. Tengo la voz un poco así tomada, pero sin problema. No te preocupes, nosotros hemos tenido hoy 2 bajas porque están enfermas, o sea, sí, es que es la época, estamos en esta época otra vez terrible. Y bueno, no pasa nada. Muchísimas gracias. Un poquito así flojito y ya está. Bueno, ella es periodista de profesión, hoy tenemos todo periodistas, tocayas nuestras, filóloga hispánica e historiadora de formación. Y nosotros tenemos una costumbre, en el Presente sea mujer, siempre preguntamos preguntas a la invitada para conocerla como persona y luego hablamos de sus obras. Y la pregunta primera para conocerte un poquito más es, ¿cuál es tu sueño? Bueno, parte de mi sueño ya se ha hecho realidad, que es la publicación de este libro. El sueño continúa con la capacidad y la posibilidad de seguir tocando corazones a través de la historia que cuento en la novela, una historia de transformación. Pues mi sueño es emocionar y contagiar de esa emoción tan bonita a quien quiera leerlo. Cuanta más personas, mejor. Claro, claro que sí. ¿Y desde cuándo querías escribir? O sea, ¿de pequeña tú ya querías ser escritora? Sí, desde pequeña. Yo cuando aprendí a escribir, al poco tiempo ya empecé a escribir poemas, muy prosaicamente. Pero mira que el poema realmente es difícil, ¿eh? Sí, sí. Y no, bueno, empecé a escribir poemas, luego con 13 años, cuando ya me estaba adentrando en la adolescencia, me dio por escribir una novela que está en un cajón, como tú antes decías. Y en la adolescencia, ya más adelante, con 15, 16, empecé a escribir en obras de teatro, dramaturgia. Uh-huh. Y luego tuve como una especie de parón. Era como que las musas o la inspiración me era muy difícil escribir hasta que me volví a engancharme en la universidad por segunda vez cuando estaba estudiando historia y eso me volvió a conectar con la escritura y desde entonces y no ha parado. Muy bien. ¿Y por qué has dicho que la novela de la adolescencia está en un cajón? Porque está en un cajón, está en una carpeta, en una caja con cosas, pero no la he vuelto a leer. Qué curioso, ¿eh? O sea que esta sería entonces tu primera novela sin publicar. Exacto, la inédita, esta es la inédita. Exactamente. ¿Y tu primera novela publicada es? Mi cuerpo es el desierto. Mi cuerpo es el desierto. Qué buen título. Hablaremos de esto más tarde. ¿Tu propósito en la vida? Ayudar a los demás. Muy bien. Muy bien. ¿Y qué guardarías en una caja fuerte? Si se pudieran guardar los recuerdos, pues me los llevas encima. Pero esos instantes que son intangibles, que al final tampoco las puedes guardar en una caja, pero no perder la memoria de esos recuerdos, de esas pequeñas anécdotas, pequeñas historias de compartir con las personas. Eso es lo que creo que es lo que mejor, con más cariño guardamos todos. Mira, esta pregunta es muy curiosa porque siempre la hago porque la mayoría de las personas me responden esto. Casi todo el mundo. ¿De qué es más fácil convencerte? Bueno, si me hablas desde el amor, desde el cariño, seguro que me convences. Uh-huh. ¿Y cuál es lo que no se te puede convencer? ¿Qué sería algo que no te pudiéramos convencer, aunque te habláramos con cariño y el amor? Convencerme de que el amor no es lo más importante o de que no estamos hechos de amor. O sea, eso lo llevo en las vértebras, o sea, lo llevo en la parte más profunda de mi ser. Muy bien. ¿Disfrutas de tu propia compañía? Muchísimo. Uh-huh. Cuando estás sola, ¿qué piensas? Me monto muchas historias. Bueno, sabes que estás en el programa ideal, el Presente sea mujer es un programa de historias. Sí, fantástico. Sí, mi cabeza se va, empiezo a imaginarme situaciones o a veces reflexionar sobre cosas que me preocupan o reflexionar sobre temas filosóficos de la vida, sí, me meto en mi mundo. Uh-huh. Estoy muy a gusto ahí. ¿Y para ti cuál sería la máxima expresión de la miseria? Abandonar el amor a uno mismo y a los demás. Eso es la pobreza máxima. Uh-huh. Esto es muy profundo, ¿eh? Sí, que yo lo soy. No, es muy profundo.
¿Cuál es tu tiempo favorito? Perdón, ¿cuál es tu pasatiempo favorito? Claro, me he quedado con el profundo de la otra pregunta que digo, ahora la volveremos a retomar. Sí. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Me cuesta mucho estar sin hacer nada. Tengo como una especie de motorcito en el culo, las piernas, y no sé estar quieta. Incluso cuando estoy escuchando a lo mejor algo, un podcast o estoy en movimiento, no me puedo estar quieta. Entonces mi pasatiempo es a veces esto, es ese momento de evasión en el que estás pensando, escuchando un podcast que te hace pensar o que estás aprendiendo algo, ¿no? Eso es lo que más me gusta. Uh-huh. ¿Y qué es lo que más valoras en las amistades o en tus amigos? La lealtad, el saber que siempre van a estar ahí. ¿Y dónde te gustaría vivir? Bueno, donde vivo, no me quejo, estoy a gusto. Muy bien. ¿Quiénes son tus escritores favoritos? Por ejemplo, cuando era adolescente, yo era súper fan, como si fuera un cantante de rock, de Federico García Lorca. Wow. Es un poco friki esto, ¿eh? Sí, pero bueno, realmente es uno de los mejores. Pero sí, o sea, lo que recuerdo, ahora no tengo tanto un escritor fetiche, pero sí, sus poemas, sin duda, que me han marcado y todavía los sigo releyendo, me gustan mucho. Uh-huh. ¿Y tu héroe? ¿Quién sería tu héroe en la vida real? Todos somos héroes, ¿eh? Yo creo que hay que dignificar y santificar un poco la realidad y lo cotidiano. Yo creo que todos, llevando nuestro día a día con nuestras pequeñas luchas y saliendo adelante, todos somos héroes. Uh-huh. Muy bien. Volviendo a la pregunta de la máxima expresión de la miseria, ¿por qué es para ti tan importante el tema del amor? ¿Por qué quizá o porque lo llevas tan marcado? Porque es el origen de la vida. Varias preguntas me has contestado lo mismo. Claro, el amor no es un amor metafísico, es un amor como actitud de vida, como filosofía, pero una filosofía llevada al máximo, al límite. Lo que yo a veces le llamo amor radical, porque puede parecer que es muy extremo, pero es que tiene raíces, es que forma parte de ti. La palabra radical significa raíces. O sea, de ahí viene que tiene raíces, esa parte tan profunda que forma la esencia del ser. A eso me refiero. Y la pobreza sería no tener amor, porque seríamos muy pobres. O sea, ¿tú consideras que realmente una sociedad no puede vivir sin amor? Es que estamos hechos de esto. Es ir contra natura. Es decir, lo que estamos, por ejemplo, cuando estamos agrediendo el medio ambiente, en el fondo es una agresión, y es una agresión contra natura, es decir, contra la propia esencia de la vida. Uh-huh. La vida está hecha de ese amor, de esa bondad, y se recrea constantemente. Cada mañana amanece y pase lo que pase, el mundo sigue su curso, todo sigue adelante, hagamos lo que hagamos. Eso también nos tiene que abrir un poco los ojos. Uh-huh. Muy bien. Bueno, pues ya por último, ¿cómo te defines a ti misma? Una persona muy normal, con sentimientos muy sencillos, muy primarios, si lo quieres decir así. Me considero una buena persona, pero hasta los límites de saber que hay veces que la vida te pone a prueba y te puedes dejar llevar porque te enfadas, porque tienes un momento de rabia, que es totalmente comprensible y humano, pero mantenerte fiel intento mantenerme todo lo que puedo fiel a mis principios, de no hacer daño, de no propagar esa maldad o que es muy fácil caer en ella. Sí, y más en estos momentos que estamos todos tan así y está todo tan sin comentarios. Cuéntanos de qué trata tu libro Mi cuerpo es el desierto. Es un viaje de transformación espiritual, muy profundo, muy intenso. Está escrito en prosa poética. La poesía es el lenguaje del alma. Así, por ejemplo, los filósofos griegos en la antigüedad escribían en poesía sobre filosofía, que era sobre las grandes preguntas del ser, ¿no?, de la humanidad. Y está escrito en poesía, pero está escrito en prosa poética. Y porque la prosa quería hacer una novela, las historias que suceden en la novela, la protagonista, no son mis historias. Yo no he tenido experiencias místicas, ni levito, ni entro en éxtasis. Entonces he tenido que recurrir a otras figuras históricas que saben más que yo y que han tenido el acceso a este conocimiento sublime, a esas experiencias tan extraordinarias. Y entonces eso es una historia, por eso es una novela. Y al mismo tiempo, porque lo sagrado es lo poético y lo físico, el intelecto, la parte más racional, es la prosa. Entonces unía en esas dos partes que tiene el ser humano, ¿no?, que es la parte física y la parte sutil. Por eso es un viaje de transformación
de la protagonista, en la que al final se acaba abriendo de par en par a lo sutil, a la transformación, a lo que hay más allá, a lo otro. Y este tema en concreto que has querido plasmar en el libro, ¿te viene de hace mucho tiempo atrás? ¿Te viene desde hace poco? Cuéntanos. Yo he tardado 10 años en escribir una novela, que no sé, ¿la has visto? ¿Es así? No la he visto. Es así. Pero porque, claro, yo me he tenido que bucear en historias, en conocimientos que yo no tenía la idea. El origen de dónde nace la idea de hacer la novela es en un viaje a Jerusalén que yo hago, Jerusalén o Tierra Santa, que yo hago en el 2011. Y estando allí, para mí el desierto era un lugar que me parecía muy pobre, ¿no? Como muy mísero, no me parecía bonito. Arena, decimos, sí, es como arena, ¿no? Arena, ¿no? A mí me gusta pues el bosque, ¿no? El verde, ¿no? Aquello, lo salvaje. Y cuando estuve en el desierto de Judea, se me abrieron un montón de posibilidades porque comprendí la verdadera belleza de lo que, cuando no hay nada, de la nada. Y es un lugar muy simbólico porque es en el que uno, en el espacio en el que en las grandes tradiciones religiosas, espirituales, uno se despoja de uno mismo, ¿no? Del ego, de esas cosas que no son esenciales, que son transitorias, superficiales, y se vacía de todo eso para colmarse de lo otro, que es la divinidad del todo. Y todo eso sucede siempre en un desierto. Y estando allí me vino la frase con la que se inicia la novela. A ver, intentaré decirla de memoria. No hay mayor origen que el que cada uno se crea, es decir, la co-creación, ni mayor destino que el que cada uno se decide cada día, ¿no? Es decir, que cada día vivimos en el libre albedrío y podemos dirigirnos, a cambiar de rumbo o volver a replantearnos las cosas libremente. Bueno, esta es una pregunta que también da mucho de sí, sí. Este tema, porque ¿realmente crees que hay libre albedrío o que hay un universo o destino, llámalo de una manera u otra, que te va guiando, aunque tú no lo sepas? Los grandes corrientes de místicas dicen que el determinismo, lo que sería creer en el destino, dice que va en contra del espíritu. Somos libres, pero eso no quiere decir que no hayamos escogido antes de venir aquí ciertos patrones. O sea, tenemos un margen y podemos cambiarlo radicalmente cuando queramos, pero sí que hay unas cosas que están... Yo no creo en el destino como algo, sino como algo que tú has pactado, que tú has dicho, esto lo tengo que vivir porque hemos venido aquí a vivir una experiencia. Ese es el sentido de este transitar en este mundo, vivir una experiencia. Somos seres espirituales eternamente, siempre, y venimos a vivir una experiencia durante un periodo de tiempo, más o menos, porque aprendemos, estamos evolucionando en esta situación, en este camino, en esta vida. Muy interesante. ¿Y esto se te ocurrió en ese viaje, que es realmente lo que hemos comentado incluso antes con nuestra entrevistada, ¿no? Que los viajes aprendes muchísimo, te enseñan mucho y a veces despiertan emociones que están allí guardadas, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí, cuando regresas, ¿qué piensas? Yo escribo la primera frase. ¿La escribes allí? La escribo allí directamente. Sí, sin saber exactamente bien lo que te he explicado el significado. En aquel momento no sabía exactamente lo que quería decir. Entonces yo quise escribir una novela, pero no sabía hacia dónde me llevaba. Normalmente los escritores se hacen un esquema de la novela. Tiene estas partes y empieza así y acaba de esta manera. Yo no sabía hacia dónde me llevaba. Entonces, investigando, leyendo, buscando información, he ido creando la historia durante todos estos 10 años. Perdón, ¿eh? No pasa nada. Estamos un poquito resfriados de lo que hemos comentado. No pasa nada. Bueno, pues he tenido que investigar, como te he dicho, he leído a místicas, a filósofas que hablan de lo que es el ser, de lo que es la esencia del ser humano, que lo forma. Y a partir de ahí he ido reflejando historias de muchas místicas. Hay muchas historias, también mucho pensamiento. El tema del consentimiento, por ejemplo. Yo descubrí que hay una mística, una monja española que en su época era súper famosa, pero súper famosa. Era tan conocida que hasta el rey Felipe IV se carteaba con ella y le pedía consejos del imperio. Estamos hablando del siglo XVII. Imagínate. Pero le explicaba, o sea, le consultaba todo, desde cómo se tenía que colocar la tropa hasta el tema de las conspiraciones de la corte. Y esta mujer, una de los dones, las virtudes que tiene, es que la Virgen María le dicta su vida.
su vida y la de su hijo. Entonces, cuando describe, le explica cómo es el momento de la concepción, ¿sabes? Lo que siempre nos han explicado, ¿no? Que parece el ángel, y le dice, vas a quedarte embarazada, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y vas a tener un hijo que le vas a llamar Jesús. Pues esto que son unas cuantas líneas en el Nuevo Testamento, es explicado de boca de María a esta monja. O sea, la extensión es mucho más larga. Y además, el propio Dios, ella explica que el propio Dios le dice que le pide el consentimiento, que esto no lo puede hacer sin el consentimiento de ella. Claro, todo esto no nos lo habían explicado nunca. Nunca nos habían hablado de que la divinidad era tan respetuosa con nuestra libertad que nos pedía permiso. Y que era tan humilde que se ponía a nuestro nivel y nos preguntaba si esto lo queríamos hacer o no lo queríamos hacer. Y luego, además, le da tiempo para que ella reflexione y se lo piense. Y está 4 páginas ella divagando y reflexionando qué hace. Y no va a haber ningún tipo de represalias también. Puede tomar cualquier tipo de decisión que no es represalias. Claro, a esta monja le costó que su libro tuvo problemas, y cuando se murió, evidentemente el libro pasó al olvido. Por eso no sabemos nada de quién es esta mujer, y era una persona muy conocida en Castilla, o sea, en España en aquella época. Pues todas estas cosas se ha ido descubriendo, esas voces silenciadas que la historia ha arrinconado. Hay muchísimas voces silenciadas, claro, y muchas mujeres. Claro, porque eran mujeres. Pero claro, lo que estaban diciendo, sobre todo las místicas, hay místicos también, y los místicos también han tenido problemas. Pero claro, lo que están propagando es que todo el mundo podemos tener una relación directa con la divinidad, que no necesitamos intermediarios. Es decir, que no necesitamos ni a sacerdotes ni a nadie. Que nosotros podemos establecer esta relación íntima, este diálogo íntimo, que en todo caso nos podemos ayudar de los demás, evidentemente, que nos ayuden si tenemos dudas, pero que somos nosotros los propios protagonistas. Claro, eso no ha interesado. No, eso no interesa a nadie, lógicamente. Esto siempre se tiene que silenciar. Me gusta mucho lo que me estás contando, esta historia, porque a partir de ahí a ti se te abre un mundo, y en el que estás estudiando ese mundo durante 10 años. Bueno, y sigo en ello. Plasmándolo en una novela, que por eso defines que es para ayudar a la gente. ¿Tú crees que ayuda a la gente? ¿Tú crees que puede ayudar a la gente? Creo que la gente se puede sentir identificado en algunos pasajes. Evidentemente no, cuando está hablando del delirio amoroso que tiene cuando tiene los contactos con la divinidad. Claro, yo me puedo recrear, o sea, lo puedo intentar entender, pero yo no lo he vivido. Pero sí que hay pasajes que hemos vivido todos, que son los pasajes en los que sufrimos, en los que hay dolor. Y eso lo hemos vivido todos, esas noches oscuras del alma que decía San Juan de la Cruz, esos momentos en los que estás totalmente desorientado, perdido, que estás clamando a la divinidad y no la oyes, y no la ves, y no la notas, ¿no? Bueno, pues ahí conectas, y conectas con ese sufrimiento que es también muy inherente al ser humano, a la vida. Todos sufrimos a lo largo de la vida. Sí, totalmente. Tu libro, tu forma de escribir, tu literatura, ¿es para todos los públicos? Es para personas, es un libro muy espiritual. Entonces es para personas que tengan esta curiosidad, este anhelo, estas ganas de transformarse, de saber más, de conocer más. No es un libro para cualquiera, pero ningún libro es para todo el mundo. Correcto. Pero sí, está un poquito determinado por esto. Ajá. ¿Crees que en estos momentos, que después de haber pasado esta pandemia y estar en el pospandemia, la espiritualidad ha resurgido o ha tomado conciencia? Yo creo que con las cosas se han puesto de un color tan dramático, tan lila, nos estamos viendo abocados a buscar estas respuestas. También porque se han hecho mal las cosas. Cuando hablábamos de la espiritualidad, la gente busca la espiritualidad, este anhelo lo tenemos, el ser humano lo tiene. Lo único que, claro, quizás donde hemos buscado las respuestas tradicionalmente nos han dejado en la estacada, y nos estamos buscando la vida un poco. Y luego, claro, te planteas muchas cosas cuando ves las situaciones, como el tema de la libertad, ¿no? El tema de la libertad de expresión, en redes sociales, en cualquier... O sea, lo estás viendo, nos están abocando a que nos replanteemos y a que nos reafirmemos, nos están haciendo un favor. Nos están diciendo que nos movamos de la comodidad de que nos lo den todo hecho. Hay que ser proactivo, y la libertad
hay que ejercerla y hay que tomarla, porque hemos nacido libres, pero nos han esclavizado el sistema, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y nos han esclavizado Uh-huh. y entonces tenemos que tomar parte activa en retomar esta libertad. Pues la verdad es que sí, tenemos que retomar esta libertad, como bien dices, porque nos la han quitado. Yo opino como tú, pero es un sistema muy intrínseco ya en todos nosotros. Es difícil, los cambios son difíciles, sí. Son muy difíciles. Esther, se nos acaba el tiempo. Ya sabes que los minutos corren y vuelan. Muchísimas gracias por estar aquí, por contarnos esta historia tan profunda y tan espiritual. ¿Y dónde podemos encontrar tu libro? Se puede encontrar en Amazon. En Amazon, perfecto. Recordar el título, que está súper bien. Mi cuerpo es el desierto. Mi cuerpo es el desierto, de Esther Cañadas. Muchísimas gracias. En Amazon lo podemos encontrar y en 2 días lo tienes. Ya sabéis cómo es Amazon, rápidamente.